Hola, mi nombre es Noelia Barral Grijera y te propongo un recorrido por el laberinto de lo real, desde historias de la vida a la gran historia. Debates y polémicas, argumentos para estar mejor, revelaciones de lo inexplicable. Todo esto cabe en No Ficción, el podcast de libros de Penguin Random House Grupo Editorial. Los caminos del Señor son inescrutables. Segundo Villanueva vivía en una aldea minúscula en las montañas, cerca de la ciudad peruana de Cajamarca. De alguna manera, su lectura de la Biblia lo guió en una búsqueda espiritual en la que devino influencer de su propia comunidad, llevándola por distintos cultos hasta convertirse al judaísmo. La gesta culminó con el traslado de unos 200 peruanos a Israel en busca de la tierra prometida en plena intifada. Tal la historia que cuenta la periodista Graciela Mochowski en El Profeta de los Andes. El libro se lee como una novela, pero es además un paneo por temas religiosos y seculares como la interpretación de las escrituras, la formación de los distintos cultos y las decisiones políticas que se tomaron en el camino. Autora de una canónica biografía de Jacobo Timerman, Mochowski se encontró con otra investigación de largo aliento que la llevó de la selva peruana a los asentamientos de Cisjordania y a consultar multitud de archivos. De todo eso conversamos hoy. Bienvenida, Graciela, ¿cómo estás? Un placer para mí entrevistarte hoy. Gracias, el placer es mío. Gracias por invitarme. Ya habías escrito un libro, La Revelación, sobre la historia de Segundo Villanueva. ¿Cómo se diferencia El Profeta de los Andes de ese otro libro? Y bueno, ¿qué te llevó a volver a esta historia? Aunque ya puedo anticipar que es lo atractivo de la historia en sí, pero quiero escuchar tu respuesta. Gracias por la pregunta. Este libro, yo empecé a trabajar en esta historia, encontré la historia por primera vez exactamente hace 20 años, o bueno, van a ser 20 años en agosto de este año, y cuando encontré, cuando escuché por primera vez, o leí por primera vez sobre la historia de Segundo Villanueva, me sentí muy intrigada por la historia y empecé a tratar de reconstruirla. Hice un primer intento de reconstruirla en el 2006 en un libro que se llamó La Revelación, que salió en Buenos Aires, en Argentina, y después volví a intentarlo de nuevo. Este segundo libro es un libro muy diferente del primero. El primer libro había sido hecho con muchas limitaciones de periodísticas, en el sentido de que yo no tenía desde Buenos Aires los suficientes recursos como para hacer la cantidad de viajes y hacer la cantidad de investigación y tomarme el tiempo para hacer la investigación que logré hacer luego en este libro. El primer libro entonces es una versión mucho más limitada y tiene un formato que se correspondía con lo que yo sabía en ese momento. Este segundo libro es un libro que es el resultado de muchos años de investigación, de muchos años de lectura. Yo descubrí en un momento que necesitaba parar y entender mucho más sobre el contexto histórico en que esta comunidad y este hombre, Segundo Villanueva, vivieron y tomaron las decisiones que tomaron. Yo tenía que entender más sobre la historia del judaísmo, sobre la historia de la conversión al judaísmo, sobre la historia de la experiencia religiosa latinoamericana, la historia del cristianismo en América Latina, la historia del Perú, etcétera, etcétera. Entonces es un libro que es en un sentido mucho más, el formato es un formato clásico de no ficción, es un libro de reconstrucción, un libro periodístico que trata de ir en profundidad a entender, como vos decías al comienzo, no solo el viaje religioso interno de este hombre y la comunidad que lo siguió, sino también las circunstancias políticas e históricas que lo hicieron posible. Y trata un tema enorme, como lo es el qué significa ser judío. Algo, bueno, que ha generado muchísimas discusiones, análisis profundos, filosóficos y desacuerdos incluso a lo largo de la historia. ¿Cómo se vivía el judaísmo en tu familia? Yo soy, efectivamente el libro, una de las maneras de leer el libro es como un libro que intenta ofrecer una respuesta contemporánea y nueva y única y diferente a una muy
a una pregunta que es muy antigua, que es la pregunta sobre quién es judío. Mi propia relación con esa pregunta, yo no soy judía, mi mamá es católica y yo fui criada como católica a partir de determinada edad, pero soy la hija de un papá judío. La familia de mi padre es una familia judía de Europa del Este que llegó a Argentina a comienzos del siglo XX, y mi relación con la familia de mi padre es digamos, mi familia más cercana es la familia de mi papá. La familia de mi madre es católica, vive en Paraguay, es de Paraguay, y mi relación con ellos no fue tan cercana mientras yo estaba creciendo. Y la identidad judía de mi padre y de su familia fue siempre algo muy importante para mi propia identidad. Entonces siempre me sentí medio judía, pero no fui educada en la tradición judía. Yo empecé en realidad a entender la experiencia judía en Argentina y en América Latina, es decir, la experiencia de unas comunidades que han sido siempre minoritarias en países fuertemente cristianos, católicos en el pasado, y qué significaba eso para mi familia, pero en general para las comunidades judías en América Latina. Cuando empecé a escribir sobre Timerman, Jacobo Timerman, la biografía que mencionabas al comienzo, que fue como mi primer libro realmente ambicioso y el libro que me convirtió en autora, era un judío argentino que tenía una identidad judía muy fuerte, que era sionista, y su relación con el Estado de Israel y con la comunidad judía argentina era muy definitorio de su identidad y de su persona. Y haciendo ese libro es cuando empecé a leer y a entender un poco más cuál era la historia del judaísmo en Argentina. Ese conocimiento en parte y mi propia conexión con el judaísmo, creo yo, fueron lo que hicieron que cuando encontré por primera vez la historia de Segundo, o me enteré por primera vez sobre lo que él había hecho, me diera tanta curiosidad y yo sintiera tanto interés personal en conocer un poco más sobre él, y qué es lo que llevó finalmente a este libro. Le interesaba saber, aprender, pero también explicar, revelar lo aprendido, tal vez enseñar. Por eso visitaba toda iglesia o grupo religioso que encontraba o que le abría las puertas. Pero tan pronto como empezaba con preguntas inconvenientes, se las cerraban en la cara. Aunque quería discutir la Biblia con tantos entendidos como encontrase, para Segundo la mayoría de esas iglesias estaban en el error. Para él, como para Lutero, la Biblia admitía una sola verdad. Las múltiples lecturas tenían el objetivo de hallarla. El libro funciona como una historia adentro de muchas historias. Eso es espectacular y es un enganche muy fuerte que tiene el libro. Vos contás el sometimiento de los incas al catolicismo, las distintas derivaciones y contracultos que van surgiendo en la Iglesia Católica, cuando los Villanueva llegan a Israel, la interna de alguna manera o la rosca de los estudiosos de los textos sagrados. ¿Cómo se van incorporando cada uno de estos temas durante la investigación? Porque me imagino que un mapa tan grande de temas no te lo habías imaginado al principio, ¿o sí? No, el libro, gracias por esa pregunta, y eso fue uno de los desafíos eh, narrativos cuando yo pensaba cómo iba a contar la historia de Segundo y de su comunidad, y yo sentía que para explicar la dimensión de lo que ellos habían hecho y además cuál había sido la búsqueda intelectual y espiritual de Segundo desde el catolicismo hasta el judaísmo ortodoxo, que es el arco, digamos, de esta conversión, pasando, como decías vos, como bien explicabas, por muchas religiones o muchas iglesias en el medio, era importante explicar la historia del catolicismo y la historia de esas iglesias y la historia historia del cristianismo y la historia del judaísmo. A su vez, esas son historias muy conocidas en nuestro mundo. No es que esto iba a revelar nada nuevo, pero me parecía importante tratar de reconstruir ese pasaje y esa historia, digamos, de la historia de esas dos religiones y de todas las iglesias dentro del cristianismo, porque era importante explicar que ese es el viaje intelectual que hace Segundo. Él empieza en el catolicismo en Perú en el año 44, cuando encuentra una Biblia escondida en un baúl de su papá, y su padre es asesinado, y lo único que él recibe de algún modo de su padre como herencia es esta Biblia protestante que estaba escondida al fondo de un baúl.
Él abre ese libro, tiene 17 años, Segundo, cuando hace esto, y empieza un proceso de transformación personal que lo lleva a estas conversiones religiosas. Yo lo que quería explicar, cómo contás mi desafío como periodista y como escritora, era cómo cuenta uno un viaje en la mente de alguien. Sí, sobre Claro, todo porque no es tan, él no lo contó, él lo fue contando a lo largo de los años a distintas personas, pero yo no lo tuve a él como fuente. Cuando yo conocí a Segundo en el año 2005, Segundo ya tenía demencia y entonces era incapaz de contarme a mí cómo había sido de reconstruir, suponiendo que eso sea posible al final de la vida de uno, si es que la memoria también a veces claro. falla. Entonces yo quería mostrar cómo había sido ese viaje de descubrimiento intelectual de Segundo. Entonces el modo que encontré para hacerlo fue contar cómo, de algún modo tratar de reconstruir cómo él fue descubriendo cada uno de los pasos, cómo del catolicismo entendió de dónde salía el catolicismo, cómo había llegado al Perú, cómo el catolicismo era una de las iglesias cristianas, cómo el catolicismo venía del judaísmo, el cristianismo venía del judaísmo, cómo las iglesias, cómo la reforma protestante había dado lugar a la transformación del catolicismo que dio lugar a tantas iglesias cristianas, cómo esas iglesias cristianas habían llegado al Perú y habían llegado hasta él. Ahora, la idea era hacer esto sin dedicarle 1000 páginas, había que hacerlo con una economía, entonces está Claro. hecho del modo más económico, es un libro corto, no es un libro de menos es un libro, no me acuerdo en español, en la versión en español, porque salió primero aquí en inglés, pero son menos de 300 páginas, y entonces la idea era cómo contar eso eh, en, con una economía, pero que al mismo tiempo permitiera a los lectores estar en la mente de Segundo mientras él lo va descubriendo. Claro, claro. Y vos contabas recién que cuando finalmente llegas a él, bueno, un señor de edad avanzada, está atravesando un proceso de demencia. Em, ¿Cómo- Él pudo registrar el hecho de que vos ibas a contar su historia, que querías contar su historia? ¿Cómo reacciona a esta noticia? Él se enteró de que yo estaba reconstruyendo su historia antes de que yo lo conociera. Yo encontré esta historia para hacer un poco de la narración sobre eso y darle contexto. Yo encontré en el 2003, estaba en mi casa, en mi departamento en Buenos Aires, y y estaba buscando otra cosa en internet, estaba tratando de encontrar otra información y encontré casi accidentalmente una carta de un rabino norteamericano que pedía donaciones para una comunidad liderada por un peruano llamado Segundo Villanueva, que había pasado por este proceso de conversión y que ahora la comunidad estaba viviendo en Israel. La carta estaba llena de errores y después descubrí y de información que no era Sí, la información correcta, pero, inexacta. me abrió la puerta a mí a encontrar esta historia. A partir de ahí yo empecé a buscarla, lo primero que hice fue llamar a un número que estaba al pie de esta carta, donde se pedía a la gente que quería donar dinero para la comunidad que llamara. Y yo llamé, el rabino ya se había muerto para cuando yo llamé, ese mismo día llamé por teléfono, pero su viuda, que era una de las peruanas conversas del grupo de Segundo, atendió el teléfono, pasamos a hablar en español enseguida, y ella me dio los teléfonos de la familia de Segundo en los territorios ocupados en Cisjordania. 2 semanas más tarde yo estaba en Israel y fui a visitar a la familia. Pasé tiempo con las hijas de Segundo y con el hijo de Segundo. Segundo tiene un hijo, su hijo mayor, que es un rabino ahora, en ese momento estaba estudiando para rabino. Y entonces empecé a hablar con la familia desde entonces. En ese momento Segundo estaba de vuelta en Perú, por razones que se explican luego en el libro, que son muy interesantes. Y entonces, cuando yo volví en el 2004, pude ir a Perú, cuando en Argentina logré conseguir suficientes fondos para viajar a Perú y pasar bastante tiempo allá. Cuando llegué a Perú, él se había vuelto a Israel. Y recién pude volver a ir a Israel en el 2005 y ahí es cuando lo encontré. Tuvimos un encuentro que no se puede describir como una conversación, de nuevo, porque él se perdía en su mente. Así que nunca logró decirme cómo se sentía al respecto. Lo que sí es, yo seguí sobre todo la fuente central de su familia, que siguió hablando conmigo hasta el final, fue su hijo. Su hijo es alguien que había estado muy cerca de él, que cumple un papel muy importante en la historia, en toda la segunda historia del libro, que es básicamente toda la historia de la conversión al judaísmo y de la migración a Israel y de lo que pasa en Israel, que como sabéis el libro no termina cuando llegan a Israel, sino que Mm. continúa. Y él fue una fuente central para eso. Entonces,
yo hice lo que hacemos los periodistas cuando algunas fuentes no están accesibles para uno o no pueden o no quieren hablar con uno, que es usar fuentes alrededor y toda la información posible, documentos. Es parte de la razón por la cual este libro llevó tanto tiempo también es esa, ¿no? Entonces Claro. reconstruir alrededor con las fuentes más cercanas y tratar de ahí como ir hacia el centro y encontrar las respuestas a las preguntas que yo tenía. Y después del fallecimiento de Segundo, ¿persiste la fe que él despertó en sus discípulos, en sus familiares, en su círculo? Yo no creo que él haya despertado una fe en ellos. Esta es toda gente que era gente creyente y que estaban en distintas iglesias o grupos cuando él los conoce. El modo en que él construyó su grupo es muy interesante en sí mismo. Él empezó solo a los 17 años leyendo esta Biblia. Se da cuenta en un momento que la Biblia ofrecía más preguntas que respuestas. Él entendía, en su visión era un hombre creyente, él creía que Dios le estaba hablando a través de esta Biblia y que esta Biblia era, que lo que él leía era la palabra de Dios, pero como sabés, la Biblia es una colección de libros, la mayoría muy antiguos, y hacer sentido de lo que dicen, de las reglas y de las frases y de las recomendaciones, etcétera, es difícil en nuestra época moderna porque mucho del sentido y del contexto se ha perdido en la historia. Entonces él se da cuenta, sobre todo para alguien que no era alguien culto, que no tenía una historia, cuando él empieza a leer no tiene un conocimiento ni siquiera de cómo este libro ha sido escrito, ni de en qué idioma original había sido escrito, ni cuál era el contexto histórico, no era un experto en estudios bíblicos. Él se va convirtiendo solo, con muy pocos recursos, era alguien de una comunidad rural en el norte de los Andes, era el hijo de un campesino, no tenían recursos intelectuales, había ido a la escuela, él terminó el secundario porque era el chico inteligente de la familia, pero varias de sus hermanas no fueron al colegio ni siquiera terminaron el primario. Entonces no era un libro, no había una biblioteca en su casa, vivía en una choza en medio de este pueblo llamado Rodacocha. Entonces, para mí es muy admirable lo que él hace saliendo de ese contexto, cómo él se convierte solo, encontrando los libros que puede y hablando con la gente que puede, cómo se va convirtiendo en un experto en la Biblia. Mientras él hace esto, se da cuenta que no puede hacerlo solo, se da cuenta que necesita un grupo para discutir la Biblia, que necesita otra gente para hablar sobre la Biblia. Entonces, primero trae a su hermano, trae a unos primos, después él se hace carpintero y tiene su carpintería en el centro de Cajamarca y empieza a traer a la gente, a sus trabajadores, a la gente que va reclutando para trabajar en la carpintería, los va reclutando también para su iglesia. Y después empieza a ir a otras iglesias que en ese momento, en los años 50, están llegando a Cajamarca y por todos los Andes, que son iglesias protestantes que vienen de Estados Unidos. Y empieza a encontrarse con gente que sí es experta en Biblia y en estas iglesias, y a partir de ahí construye su conocimiento, digamos. Pero el modo en que lo va armando es así. La gente que él recluta, de nuevo, eran gente generalmente que venía de la Iglesia Católica, que estaba en la Iglesia Católica o en iglesias a lo largo del tiempo empiezan a participar de otras iglesias cristianas en la zona, y él es el que los va llevando y guiando hacia, hacia ese paso por distintas iglesias. Ellos primero se hacen parte de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, después se van a un grupo, a una fracción de la Iglesia Adventista que se llama la Reforma Adventista, que era un grupo minúsculo en el Perú. Después de ahí forman su propia iglesia y él muda a su comunidad a la selva del Amazonas porque se dan cuenta que en Cajamarca no hay suficiente gente, hay demasiada oposición a sus ideas y entonces necesitan estar solos para realmente observar como ellos creían que tenía que ser y respetar a Dios como ellos querían hacerlo y vivir como querían hacerlo. Cuando están en el Amazonas a fines de los 60 es cuando por una serie de accidentes muy interesantes, creo yo, que el libro desarrolla, descubren el judaísmo y terminan haciendo ese paso dramático primero al judaísmo, la mitad de su grupo renuncia a él y no se van y el resto sí lo hace y después empieza a crecer esa iglesia, perdón, ese grupo judío primero en la selva y después en la costa peruana. O sea, el libro es un libro que está lleno que siempre parece que va a un lado, porque es lo que pasó con ellos, siempre parece que está yendo en una dirección y Y después hay una después cambia. curva y se va a otra dirección y después se va, Claro. y es creo que lo que hace que la narración es atrapante, espero, porque es un libro que nos va todo el tiempo descubriendo una nueva
¿no? Yendo hacia un lugar inesperado, y de algún modo es un libro lleno de capas, como una cebolla que vas pelando y vas pelando y vas pelando y tratando de llegar al fondo. Y para terminar esta idea, porque es realmente la historia, que es la segunda manera de leer el libro, eh, que es la historia de un hombre que busca la verdad, y la idea de una búsqueda de una verdad pura y una verdad de algún modo absoluta, y la manera en que él y el grupo que lo acompañara, en general la discusión ocurría con los hombres de la comunidad, cómo ellos tratan de, leyendo este libro, de encontrar una verdad absoluta que les es inacible, y cada vez que sienten que la encuentran, resulta que hay otra verdad más profunda y que en realidad estaban equivocados. Entonces, como periodista, yo simpatizo mucho con esa búsqueda. Siento que el trabajo de nosotros como periodistas es también tratar de llegar a la verdad de las cosas que ocurren en nuestro mundo contemporáneo, y como sabes es tan difícil, ¿no? Porque siempre hay Claro. algo inasible al final. Y esta cuestión clasista con las comunidades más tradicionales, ¿también aparece en la comunidad judía de Buenos Aires? Buenos Aires tiene, no, y tampoco hay comunidades así como Argentina no es un lugar donde Emergente, hay. claro. Yo no encontré ninguna de estas comunidades en Argentina, por lo menos hasta que yo cerré mi investigación hace unos 5 años, me dediqué a escribir y después a traducir el libro y a publicarlo. La mayoría de estas comunidades están en países en donde la comunidad judía tradicional es muy pequeña. En Perú, en Perú es una comunidad que representa el 0,001% de la comunidad o algo así. Es en el momento en que Segundo llegó al judaísmo en Perú, había alrededor de 4.000 o 4.500 judíos en una población de millones. Claro. Y era una comunidad en los Andes, que como sabes, Latinoamérica es un lugar enormemente diverso y todos nuestros países no son iguales. La característica de la mayoría de las comunidades judías, sobre todo en los países andinos y en Centroamérica y en otros países del norte de Sudamérica, tienen esta misma experiencia. Son comunidades muy pequeñas, en general son comunidades de clase media y clase media alta, son comunidades que han tenido en general, ciertamente en Perú, una experiencia de asimilación muy exitosa, que se convirtieron muy rápido en comunidades eh, eh, con recursos y con poder económico dentro de los países, y que se sintieron y se sienten muchas veces un poco aisladas de la cultura local, y entonces para protegerse también son comunidades que han sido muy resistentes a las conversiones. Claro. Y si uno conoce sobre la historia del judaísmo, eso es totalmente justificado, porque es un pueblo que ha vivido de persecuciones casi desde su comienzo, y entonces eh, es una historia muy, digamos, la respuesta a tu pregunta es una respuesta que tiene muchos matices, Claro. no puede ser respondida con un simple, con un simple juicio, pero hay en los Andes particularmente y en el Perú en particular, y yo entro muy en detalle en ese tema, hubo una reacción en contra de esta comunidad, primero justificada por temores de que podía ser un ataque a la identidad propia de la comunidad tradicional, que defendía su identidad muy fuertemente, pero que después empezó a demostrar que en el fondo tenía absolutamente un tinte clasista, y que esta gente no era aceptada en las sinagogas, por ejemplo, y no era aceptada como parte de la comunidad. Eh, Porque venían de otro estrato social que no era compatible con el de los judíos de Lima, que es donde la mayoría de la comunidad judía vive hoy en Perú. Y en el caso de las mujeres de la comunidad, de todo este grupo, ¿no? No solo de la comunidad segundo, sino de quienes se van sumando al grupo luego, ¿cómo, cómo se da el proceso de la asimilación de la cultura judía? Porque las mujeres, bueno, en la cultura judía tienen un rol muy distinto que en las otras culturas. Ellos vienen de una cultura andina, Claro, católica, machista originalmente, donde las mujeres en la comunidad de ellos, los hombres tenían el lugar de, ¿no?, proveedores y claro, de liderazgo como, intelectual, político, etcétera, y las mujeres tenían un rol bastante sumiso en relación a sus maridos. Eso no cambia en este grupo. Esa no es
como vos decís, no es la estructura tradicional, no es el lugar de la mujer en el judaísmo, que tiene un lugar, depende en qué comunidades, por cierto, el judaísmo es un pueblo muy diverso y hay comunidades muy diferentes y hay lugares donde esto también podría ser la realidad, podríamos explicar la realidad, sobre todo en algunas comunidades hasídicas, etcétera, pero en general ellos mantienen ese rol, esa jerarquía, y durante toda la historia, yo de hecho tengo una nota al final del libro diciendo que yo me doy cuenta, fui muy consciente durante la reconstrucción y la escritura del libro de que la mayoría de los protagonistas y de las voces del libro son hombres, y eso es porque yo decidí enfocarme en el proceso religioso y de transformación religiosa. Por supuesto, no es que las mujeres no participaron de esto o que no tuvieron un papel fundamental acompañando y apoyando y haciendo posible esta transformación, pero no tenían un papel destacado para nada en la discusión bíblica y en la discusión político-religiosa en este caso. Entonces, yo quería, es un libro muy económico, de nuevo, es un libro relativamente corto para todo lo que tiene que contar, y yo quería realmente enfocarme en esta transformación espiritual, intelectual, política de esta comunidad, y entonces los protagonistas de esa parte de la historia son todos hombres. Y esos protagonistas, o por lo menos, bueno, los que continúan vivos al día de hoy, ¿leyeron el libro, sabes? El libro, no lo sé, el libro el libro salió en inglés primero aquí en agosto y acaba de salir en Argentina hace poco. En teoría, el libro tendría que estar en español en otros países de habla hispana, pero todavía no está ahí. Y yo no he ido a Israel desde que publiqué el libro. Y mi compromiso es que cuando vaya la próxima vez a Israel voy a llevar los libros a la familia. Pero no sé, no he tenido repercusiones internas a esta vez. Sí, la vez anterior, pero no esta. Claro, el de la revelación, decís vos. Uh-huh, exacto. Bueno, me imagino que esa repercusión habrá sido buena porque sí. siguieron con ganas de charlar con vos. Sí. Bueno, Graciela, un placer enorme esta conversación, bueno, conocerte por lo menos a la distancia atrás de las pantallas, y un placer enorme leer tu libro, que me imagino va a ser un boom como los anteriores, porque es un librazo. Te felicito y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos. Nacida en Neuquén, Graciela Mochowski trabajó como periodista para diarios como Página 12, La Nación y El País de Madrid. También fundó, junto a Gabriel Pasquini, la revista digital El Puerco Espín. Actualmente escribe en The New Yorker y es decana de la Escuela de Posgrado en Periodismo de la Universidad de Nueva York. Entre sus libros periodísticos se cuentan Timerman, Tío Boris, 11 y Pecado Original. No Ficción es un podcast de libros de Penguin Random House, grupo editorial, presentado por Noelia Barral Grijera.